Bienvenidos a este fascinante episodio, donde exploramos un descubrimiento que puede cambiar la manera en que comprendemos la historia, y en particular, la infancia de una figura tan emblemática como Jesús. Hoy hablamos del hallazgo de un papiro que ha sido descrito como el manuscrito más antiguo conocido que aborda la niñez de Jesús. Este documento, escrito entre los siglos IV y V, fue encontrado por los investigadores Gabriel Nocchi Macedo, de Brasil, y Lajos Verkes, de Hungría. Acompáñenme a desentrañar cómo este increíble hallazgo ocurrió y que nos cuenta sobre esa etapa poco documentada de la vida de Jesús. Todo comenzó a mediados de 2023, cuando Macedo y Verkes, especialistas en papirología de las prestigiosas universidades de Lieja, en Bélgica, y Humboldt, en Alemania, revisaban materiales disponibles en la base de datos digital de la Universidad de Hamburgo. Como parte de su trabajo cotidiano, estos investigadores dedican largas horas a analizar fotografías de documentos antiguos almacenados en bibliotecas, universidades y museos de todo el mundo. Sin embargo, en esta ocasión, lo que encontraron fue nada menos que extraordinario. En una tarde aparentemente rutinaria en la oficina de Verkes, en Berlín, uno de los documentos llamó su atención inmediata. Era un papiro pequeño, de apenas 11 por 5 centímetros, que comenzaba con una secuencia de 3 letras griegas antiguas que daban el sonido de IES. Según Macedo, IES es una abreviatura que hace referencia a Jesús en el idioma griego. Este detalle despertó su interés de inmediato, ya que no es común encontrar documentos que comiencen con estas letras en los archivos conocidos de literatura griega. Con esa primera pista en mente, decidieron profundizar en su hallazgo. Publicaron las palabras identificadas en una base de datos utilizada por investigadores para catalogar textos griegos desde la antigüedad hasta la Edad Media. El resultado confirmó que estaban frente a algo muy especial, una copia del extracto inicial del llamado Evangelio de Tomás sobre la infancia de Jesús. Este Evangelio, considerado apócrifo o no canónico, nunca ha sido aceptado por la Iglesia Católica como parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, aborda lo que podría haber sido la vida de Jesús entre los 5 y los 12 años, una etapa apenas mencionada en los evangelios canónicos. El papiro fue analizado utilizando la paleografía, una técnica que estudia las características de la escritura para determinar su antigüedad. Según Macedo y Verkes, el estilo ortográfico del documento sugiere que fue escrito entre los siglos IV y V. Este hallazgo es significativo porque antes de este descubrimiento, la copia más antigua conocida de este relato era del siglo XI, lo que sitúa este papiro como la versión más antigua jamás encontrada de este evangelio. ¿Qué hace que este papiro sea tan único? Según los investigadores, el texto no tiene la calidad caligráfica de documentos similares. No fue escrito por un copista profesional, lo que explicaría por qué pasó desapercibido durante tanto tiempo en los archivos de la Universidad de Hamburgo. Según Macedo, es probable que haya sido escrito por un monje en formación, alguien que estudiaba para convertirse en copista pero que aún no dominaba completamente el arte de la escritura. Esto también revela un detalle interesante. Los documentos menos elaborados, que normalmente no atraerían la atención de los expertos, pueden contener piezas invaluables de información histórica. El contenido del papiro, como lo tradujo el profesor Federico Lourenco de la Universidad de Coimbra, revela detalles fascinantes sobre la infancia de Jesús, específicamente un milagro que realizó cuando tenía apenas 5 años. Según el texto, Jesús estaba jugando cerca de un arroyo, donde purificaba las aguas con sus palabras. Además, moldeó 12 gorriones de barro en un día sábado, lo que fue considerado una profanación del día de descanso según la ley judía. Cuando su padre, José, lo confrontó por esta acción, Jesús batió sus manos, animó a los gorriones y estos se echaron a volar, cantando mientras desaparecían en el cielo. Este relato, aunque no reconocido por la tradición cristiana oficial, añade una perspectiva intrigante sobre cómo se percibía a Jesús en ciertos círculos durante los primeros siglos del cristianismo. Según Lourenco, el Evangelio de Tomás tiene pocos paralelos con los textos canónicos y otros apócrifos, lo que lo hace único en su enfoque. Además, el tono del texto presenta a un niño Jesús que es insensible y caprichoso en algunos aspectos,
lo que lo distingue significativamente de las narrativas tradicionales. Es importante mencionar que este papiro no solo nos revela un momento fascinante en la infancia de Jesús, sino que también pone de manifiesto la complejidad de la tradición textual en torno a su figura. Este evangelio ha sido transmitido a lo largo de los siglos en al menos 9 lenguas antiguas, con múltiples versiones y traducciones que añaden capas de complejidad a su historia. Ahora bien, ¿cómo llegó este documento a los archivos de Hamburgo? Esta es una de las grandes incógnitas que los investigadores aún no han podido resolver. Según Macedo, no existe un contexto arqueológico conocido para este papiro. Eso significa que no saben dónde fue encontrado originalmente ni cómo llegó a ser parte de la colección de la universidad. Esto limita las herramientas disponibles para fecharlo, dejando la paleografía como el único método fiable para determinar su antigüedad. Pero a pesar de las incógnitas, este descubrimiento nos ofrece una nueva ventana a los primeros siglos del cristianismo, un periodo marcado por una diversidad de textos y tradiciones que no siempre coinciden con la versión oficial que conocemos hoy. Continuemos con este increíble relato sobre el manuscrito más antiguo conocido de la infancia de Jesús, un documento que, aunque pequeño en tamaño, abre puertas a nuevas interpretaciones sobre su figura y la diversidad de tradiciones que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Ahora que conocemos los detalles del descubrimiento y la historia del papiro, profundicemos en su contenido y las implicancias que tiene para estudios religiosos y culturales. El papiro, de apenas 11 por 5 centímetros, contiene 13 líneas de texto en griego que relatan un extracto del Evangelio de Tomás, también conocido como Protoevangelio de Tomás o Evangelio de Pseudo Tomás. Este evangelio apócrifo había sido transmitido a lo largo de la historia en varios idiomas, incluyendo el latín, el copto y el siríaco, pero el texto descubierto por Macedo y Berkes representa la copia más antigua conocida en griego, que data de entre los siglos IV y V. ¿Qué es lo que cuenta este pequeño fragmento? El relato, según su traducción, describe un momento significativo en la infancia de Jesús, su primer milagro. En el texto, Jesús, de apenas 5 años, juega cerca de un arroyo y, con el poder de sus palabras, purifica las aguas y crea lagunas. Luego, utilizando barro moldeable, forma 12 gorriones, desafiando la ley judía que prohíbe trabajar en sábado, el día de descanso según las Escrituras. Cuando su padre, José, lo reprende, Jesús bate sus manos, da vida a los gorriones y estos vuelan, cantando mientras se alejan. Este pasaje no solo añade detalles interesantes sobre cómo era Jesús en su niñez, sino que también plantea preguntas sobre la percepción y el carácter atribuido a él en diferentes tradiciones. Como comenta el profesor Federico Lourenco en su libro Evangelios apócrifos, griegos y latinos *, este texto presenta un Jesús que puede ser considerado insensible y caprichoso en ciertos aspectos, una representación que contrasta marcadamente con la imagen de compasión y humildad que prevalece en los evangelios canónicos. Además, el Evangelio de Tomás es curioso en su contexto literario porque tiene muy pocos paralelos con los textos canónicos y otros apócrifos. Esto sugiere que la tradición detrás de este Evangelio existía en su propia burbuja, desarrollándose independientemente de las narrativas más ampliamente aceptadas dentro del cristianismo. Esta independencia refuerza la idea de que los primeros siglos de esta religión estuvieron llenos de diversidad y debate, con diferentes grupos transmitiendo sus propias interpretaciones sobre la figura de Jesús. Sin embargo, el fragmento del Evangelio de Tomás también plantea preguntas sobre su propósito y su público. Algunos especialistas sugieren que estos textos apócrifos no eran necesariamente destinados a ser considerados como verdades teológicas, sino que servían como relatos populares para enriquecer las narrativas sobre Jesús, especialmente en aspectos de su vida que no están ampliamente documentados. Esto incluiría su infancia, un periodo sobre el que los evangelios oficiales dicen muy poco. El papiro descubierto por Macedo y Berkes nos brinda una nueva perspectiva sobre cómo los primeros cristianos interpretaban y representaban a Jesús en un contexto mucho más amplio que el que conocemos hoy. Estos documentos apócrifos son evidencia de que la figura de Jesús era dinámica, adaptándose a las necesidades y creencias de diferentes comunidades. En este caso,
El relato del milagro en el arroyo y la creación de los gorriones refleja tanto una conexión con las leyes judías como un desafío a ellas, mostrando a un Jesús que estaba destinado a trascender las limitaciones de su contexto cultural. Es importante destacar que la datación del papiro aún genera debate entre los especialistas. Mientras Macedo y Berkes estiman que fue escrito entre los siglos IV y V basándose en el análisis paleográfico, otros, como Federico Lourenco, sugieren que podría pertenecer a una fecha incluso más temprana, llegando al siglo II. Esta discrepancia demuestra las dificultades inherentes a la investigación de documentos antiguos y cómo diferentes métodos y perspectivas pueden llevar a conclusiones distintas. Lo fascinante de este hallazgo no es solo lo que nos cuenta sobre Jesús, sino también lo que revela sobre el proceso de transmisión y preservación de textos en la antigüedad. El hecho de que este papiro haya sobrevivido durante más de 1500 años y se haya mantenido prácticamente olvidado en los archivos de Hamburgo hasta que Macedo y Berkes lo identificaron, nos recuerda la fragilidad y la resiliencia de los registros históricos. Cada documento descubierto es una pieza más en el rompecabezas de nuestra comprensión sobre el pasado. Por otro lado, este hallazgo pone en evidencia la importancia de las colecciones digitalizadas para la investigación moderna. Macedo enfatizó que el acto de buscar y analizar documentos a través de fotografías es una actividad cotidiana para los especialistas en papirología, pero encontrar algo tan significativo como este papiro no ocurre todos los días. Este descubrimiento subraya cómo las herramientas digitales están transformando el campo de la investigación histórica, permitiendo que los expertos accedan a colecciones que antes habrían sido inaccesibles o demasiado costosas de explorar. Finalmente, el contenido del papiro nos invita a reflexionar sobre cómo interactúan la fe y la historia. Para muchos, la figura de Jesús es central en sus creencias, y descubrir nuevos relatos sobre su vida puede ser profundamente significativo, aunque estos relatos no formen parte de los evangelios aceptados. El Evangelio de Tomás, aunque apócrifo, es una muestra de cómo las historias sobre Jesús se han transmitido, transformado y adaptado a lo largo del tiempo, dejando claro que su impacto trasciende cualquier texto específico. Y ahí lo tienen, un relato sobre un hallazgo que combina la historia, la religión y la investigación moderna. Este papiro, aunque pequeño en tamaño, tiene el potencial de ampliar nuestra comprensión sobre los primeros siglos del cristianismo y las diversas formas en que Jesús fue representado en las tradiciones antiguas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que este relato les inspire tanto como a mí. Nos vemos en el próximo episodio.